de muertos. Mañana se presenta este cómic. Aquí lo ven. No es un cómic cualquiera. España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil Española, obra de Carlos Esquembre y Miguel Casanova, y que se basa en el libro del mismo título del padre de este último, de Julián Casanova. Ahora que se dice que los jóvenes están ajenos a nuestra historia o que consideran el formato del libro tradicional como demasiado rollo, demasiado pesado para acercarse a periodos concretos de nuestro pasado, este diseño en forma de viñetas, de banda diseñada, puede ser una buena forma para que se acerquen a momentos trascendentes de nuestra historia, aunque sea tan dura y cruel como esta. Partiendo del texto de Julián Casanova, los autores diseñan un relato visual con saltos en el tiempo y en el espacio que dan el contexto necesario para que entendamos mejor aquella época y aquel conflicto. Pues nos acompaña Julián Casanova, es el asesor histórico de este programa, de este espacio, padre de la literatura, se podría decir, compartida. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, está bien. Encantado de estar con todos vosotros. ¿Cómo surgió esto de hacer de la Guerra Civil, del libro que escribes de la Guerra Civil, un cómic? Fue una idea de Planeta, ¿no? Y de la editorial, pero yo hace mucho tiempo que voy buscando enfoques diferentes para llegar a gente distinta en la historia, y está clarísimo que la atracción del cómic en estos momentos, en la era digital, para un público más joven, es mayor que la mera prosa o el ensayo o la narración histórica. Así que fue una idea, había que poner muy claramente a alguien que hiciera un guión creativo, ¿no? Miguel es guionista de cine, ha hecho una cosa casi cinematográfica, y un buen ilustrador, ¿no? Es decir, que no fuera una mera traslación del libro, sino que creara un ambiente totalmente diferente, con una condición: tiene que respetar las partes de la historia, no puede haber ficción. Eso sí. Además, estando tú y siendo tu hijo, vamos, si encima ficción, acaba falseando la historia, ya voy a tener un problema en casa. El libro lo he empezado a ojear, las primeras páginas, empieza ya con algo que es distinto a tu libro, que es empezando en el presente, es decir, unas imágenes del Congreso, dos mujeres hombres de la limpieza, recogiendo hoy la que se va a liar mañana, porque al día siguiente se aprobaba la decisión del gobierno del 2019 de exhumar los restos de Franco y llevarlos a Mingo Rubio. Y luego ya hace el salto en el tiempo. Este libro tiene una nueva edición que yo propuse a la editorial en inglés, porque salió al principio en inglés, o sea, originalmente, en el momento de la exhumación de Franco. Y puse un prólogo, introduje un prólogo, para explicar al público extranjero y al público español, el libro está en árabe y en turco también, explicar por qué había tardado tanto la gestión pública del pasado, de la democracia, en exhumar a Franco, y qué había pasado desde el golpe de Estado a la exhumación de Franco con las víctimas del franquismo. Entonces ahí hay un prólogo en el que dos personas en el Congreso de los Diputados, dos mujeres, hablan de esto y cierran también ellas después del epílogo. Pero en medio tenemos todo, tenemos las raíces del conflicto, el golpe de Estado, un capítulo muy importante sobre clericalismo e anticlericalismo, que yo hice fundamentalmente para el público extranjero, es decir, por qué se mata antes a un sacerdote que a un propietario, a un patrono, muchas veces. Y después hay un capítulo muy importante que es esto fue una guerra internacional en suelo español, y a partir de ahí, como la República lleva un camino totalmente diferente al de Franco a partir de octubre de 1936. O sea que está toda la guerra civil sintetizada. ¿Cuánto hay de ti y de Carlos Esquembre y de Miguel Casanova? ¿Lo escribís, lo pensáis a tres manos o ellos cogen tu concepto, tú le asesoras? ¿Hay más de lo visual que cambia, no el relato, porque el relato es el mismo, pero sí la forma de contarlo? ¿Qué hay? ¿Hay más de tu firma o de los dos autores? La idea y todo es de los dos autores, que son los que han creado todo eso. La ventaja que tenía en este caso Miguel como guionista es que cada vez que tenía que sintetizar algo, porque una frase de mi libro puede llevar a 20 viñetas y no cabe todo, a eso tenía que ayudarle yo desde el punto de vista de la síntesis. Pero yo quiero poner aquí claramente en valor lo que ha hecho Miguel Casanova y Carles Esquembre. Desde el punto de vista
del relato conceptual, ¿qué diferencia hay entre un cómic basado en el libro y el libro mismo? El libro, desde el punto de vista narrativo, el libro da muchas opciones que no tiene un cómic. La explicación historiográfica, ¿no? Es decir, las interpretaciones, las explicaciones, por qué ocurrió esto, cómo, cuándo. El cómic tiene que ser una cosa gráfica, de síntesis, donde los personajes son los que hablan. Pero en mi libro había mucho personaje de carne y hueso. Fíjate, hemos acabado el cómic con 6 grandes fotos a portada, fotos, digo, de ilustraciones de Carles Esquembre, vencedores y vencidos, empezando por los vencidos. Y ahí está Manuel Azaña, está Rojo y está Negrín, que creo que son los 3 representantes clarísimos de lo que era el ejército y la política durante la guerra civil en la zona republicana. Y vencedores estaba José Antonio Primo de Rivera, que lo fusilaron el 20 de noviembre, pero que estuvo en la memoria abrumadora del franquismo. Está Mola, sin él no se entiende el terror caliente y las políticas de exterminio las directrices del que director se instalan en el golpe. Y está Franco por encima de todos, que es el hombre que preside desde octubre del 36 hasta su muerte en el año 75. Ahora que hablas de vencedores y vencidos, sobre el capítulo de las culpas en la guerra civil hay una revisión histórica de que pone a prácticamente los dos bandos en el mismo nivel de responsabilidad de causar la guerra civil. A mí eso es algo que me sigue sorprendiendo, pero es que está pasando, que se está diciendo que todos fueron igual de culpables y que todos provocaron la guerra. No, la guerra no la provocó la República pues haría las cosas mal, pero los que iniciaron la guerra fueron los que dieron el golpe de Estado. Yo creo que estamos hablando de la guerra civil. Hace poco asistimos a un debate airado a veces de por qué no se podía llevar a cabo una serie de conferencias en Sevilla. Estamos hablando de la guerra. Y la guerra, desde ese punto de vista, tiene 3 grandes interpretaciones. La interpretación que el franquismo mete a sangre y fuego y con letra en las escuelas, que es la de los vencedores. Una interpretación que tiene fundamentalmente los historiadores angloamericanos, británicos, norteamericanos, que ya ponen el 50-50, y una tercera interpretación que es muchísimo más, digamos, equilibrada, que está muchísimo más captada por la historiografía. Pero ya los angloamericanos, los hispanistas, empezando por Jackson, por Thomas, ya empezaron a hablar del 50-50 como responsabilidades y causas. Hugh Thomas y Jackson. Responsabilidades al 50%, ¿no? Pero la equiparación moral que ha habido en los últimos años, que también pasa con el Gulag y Auschwitz, esto es una traslación de todo este debate que hay, ¿no? Es una equiparación moral para que todo el mundo reconozca la violencia y las barbaridades que se cometieron. La historia no funciona así. Nos gustaría, sería muy tranquilizador que la historia repartiera responsabilidades. Y el cómic además muestra de forma muy clara no solo las políticas de violencia, sino las consecuencias que tuvo la guerra civil. Acaba el epílogo, el otro día me lo comentaba un historiador británico, cómo se te ha ocurrido, porque eso sí que en realidad lo planteo yo en el libro. Acaba el epílogo y en 2-3 páginas hay un análisis de las consecuencias en términos de víctimas de la guerra civil, ¿no? Y eso creo que para los jóvenes, incido, hay que llevarlo a las aulas, hay que llevarlo a los centros de secundaria. Y sé que hay interés, porque estoy muchísimo en centros de secundaria, y sé que leen libros de historia, pero que prefieren. La era digital les ha dado otro tipo de lectura. Pero esto lo puede llevar un profesor como no manual de texto, pero... Y lo van a hacer. Lo que estoy diciendo es que la era digital, no puede ser que la era digital esté llena de profesores con nostalgia de cuando todos leíamos y éramos muy profundos, ¿no? No, la era digital está trayendo una forma diferente de lectura. Y no significa que no estén interesados en la lectura. A lo mejor no leen a Hegel, pero son capaces de comprender si alguien se les explica. Pero esto no es digital, esto es analógico, en viñetas, pero es analógico, ¿no? Es analógico, es analógico, pero viene de una época, de una era en la que hasta hace 20 años a un historiador profesional no le hacían nunca un cómic. ¿Tu hijo es tan apasionado, por no decir friki, de la historia como tú? O sea, ¿lo ha mamado en casa desde niño, que tú desde niño tenías creencia por la historia? ¿Tiene conocimientos o es alguien al que tú has formado y que tiene unos grandes conocimientos históricos? Miguel estuvo bastantes años en Estados Unidos, en diferentes épocas, y él era más bien un friki
leía un libro, la película en la que estaba basado el libro y la banda de música. Eso era Miguel desde los 6, 7 años. Y el cine fue al principio fue el teatro, después fue su vida. ¿Cuándo es la presentación, lugar y hora? Mañana tenemos la presentación, es en el espacio Dickinson, mañana por la tarde en Madrid. Habrá presentaciones en todas las ciudades, por supuesto, y además creo que va a haber también presentaciones en centros de secundaria. Pero hay un mensaje en torno a todo esto. Es posible confrontar el pasado con libertad, con conocimiento, con enfoques diferentes. Y si hay que hacer el pino para que la gente en la era digital lea la historia de la guerra civil y no la propaganda de la guerra civil, hacemos el pino. El pino puente incluso, si hace falta, es necesario. Por la noche, sí. ¿Y ahora qué hora era? Y la hora es a las 7 de la tarde, en el espacio Dickinson. Muy bien. Se cumplen 90 años del fin de la guerra y sobre todo del muy polémico y no sé si también muy estudiado final de la guerra con el golpe o el autogolpe de Casado. Porque claro, viendo el mapa realmente, claro, iba a acabar ganando la guerra Franco ya casi por aplastamiento, pero la República tenía aún una porción importante de territorio en todo el sureste. Viendo los mapas, ¿has reflexionado, has pensado sobre cómo fue ese final, esa traición a la República? ¿Se podía entender lo de Casado o no? Bueno, hay una percepción de gente que cree que no es cierto en ese momento que el Partido Comunista está dominando el ejército y está dominando a Negrín, que no es cierto, y gente que está cansada y que cree que hay una posibilidad de que Franco sea indulgente. Sea indulgente y negocie. Y Franco ya ha mostrado una clara tesis de que la rendición es sin condiciones. Y entonces, desde ese punto de vista, no es solo Casado, es que ahí tenemos a Besteiro, que fue el presidente de las Cortes, un socialista católico, está Cipriano Mera, que fue un miliciano, un hombre de la construcción de la CNT. Es decir, hay gente que en el Madrid del año 39 lo que quiere es que se acabe aquello, ¿no? Y hay gente que está ya harta de ver víctimas por todas partes. Ahora, la República lo vio como una traición porque Azaña lo dijo bien claro. Un golpe de Estado inicia la guerra y otro golpe de Estado acaba la guerra. ¿Qué quería decir Azaña? Pues que no se puede explicar la historia de España sin los pronunciamientos militares, sin la importancia del ejército y sin los golpes de Estado. Así que desde ese punto de vista es verdad que para la República hay una tragedia final que viene a partir del golpe de Casado. Hoy también estamos de aniversario también triste, lamentable. Hoy hace 50 años que Videla y toda aquella tropa fascista y golpista pues daban un golpe de Estado e instauraban una dictadura de 7, 8 años, hasta el 83, con decenas de miles de muertos, torturados, desaparecidos. Hoy hay movilizaciones, luego conectaremos con nuestra corresponsal en Buenos Aires. No sé si te llega de colegas de allí el debate que hay, porque ahora parece también que el gobierno de Milei quiere decir que todos fueron malos y la culpa fueran de todos. Pero estoy muy en contacto con chilenos y argentinos hace mucho tiempo y viajo allí, ¿no? Y hablamos el otro día de esto, sí, acuérdate. La semana pasada. Dediqué la semana pasada a esto. Creo que hay 4 cosas así muy simples que habría que entender. La primera, que Videla y Pinochet tienen en Franco a un espejo. Eso está clarísimo. Lo dicen, lo ven. En el caso de Pinochet todavía no había muerto Franco. La segunda es que el término desaparecido es una gran diferencia con todo lo que ha pasado hasta entonces en las dictaduras latinoamericanas, ¿no? La tercera es que tienen un ambiente internacional con la CIA presionando muy favorable. No ha caído el bloque soviético. Está lleno el mundo de dictaduras. Así que ellos saben que van a tener un apoyo, de ahí esa operación Cóndor. Y la cuarta, que es lo más importante, aquellas masacres administradas, como las llamó Arendt, terrorismo de Estado, marcaron memorias en todos esos países, y cuando la memoria parece que estaba recuperada, la gente como Milei está planteando una revisión profunda de todo aquello, ¿no? Por cierto, habría la Operación Cóndor, había
la coalición de dictaduras, pues desde Uruguay, Stroessner nos estaba por ahí. Stroessner en Paraguay. En Paraguay, la de Paraguay era muy larga. Es que tú has hablado de 7 años, pero las dictaduras de 20, 30 o las de 40 de aquí, hay una diferencia. Tú hablas con argentinos, se fueron del país y muchos a los 7, 8 años podían volver aquí. Ahí estamos a Videla. Pero digo que por ejemplo, Pinochet, cuando llegó la guerra de las Malvinas, que fue la huida hacia adelante de una dictadura que se caía, pues no le dio mucha cobertura militar ni aérea a Argentina. Se puso de perfil casi ayudando a Margaret Thatcher, por indicaciones, por cierto, de Ronald Reagan. Bueno, 2 preguntas para concluir esta entrevista. Jesús Maraña y Paloma Estrao. Jesús. Buenas noches, Julián. Claro, sé que cualquiera que haya leído tus investigaciones sobre la guerra civil no tendrá la menor duda, ¿no? Pero reconozco que en principio me ha sorprendido el título del libro. ¿No crees que puede producir, no sé cómo decir, el equívoco, la ambigüedad respecto a algo que habéis tocado, que es este revisionismo que pretende instalar que, bueno, pues que hubo una especie de reparto de responsabilidades o de culpas en todo el tramo que va desde el golpe de Estado hasta la dictadura, ¿no? ¿Os habéis planteado esa reflexión? Creo que hay una diferencia entre España partida en dos y las dos Españas, ¿eh? España partida en dos es una partición de un golpe de Estado que divide artificialmente a la sociedad. Uno no elige dónde está, ¿no? O sea, en la parte del franquismo hay un montón de gente que es asesinada y en la parte donde fracasa el golpe hay un montón de gente que es asesinada. Y todos tienen relación con los conflictos. La gente cree que la guerra civil estalla porque hay una serie de conflictos. No, un golpe de Estado fracasa. Y los conflictos en torno a la tierra, en torno a la Iglesia, la separación de Iglesia-Estado, en torno a la nación, en torno a la distribución de la tierra, todo eso es la guerra civil. La guerra civil tiene 2 grandes batallas. Una, cómo o qué tipo de Estado queremos, desde un Estado centralizado, un Estado federal, monarquía, república. Y la segunda, la más importante, 2 cosas. Cómo distribuimos la riqueza mejor o no, y cuánta libertad se concede a los ciudadanos. Estos 3 debates son los debates que están transversalmente desde la Revolución Rusa, pasando por el fascismo italiano hasta el nazismo. Y son debates profundos en torno a cómo organizar el Estado y cómo organizar la sociedad. Y si nos vamos a hoy, estamos en ese debate. En todos los países lo que se está debatiendo es qué tipo de Estado y a dónde llega ese Estado. Europa es un paraíso. Y el segundo es cómo distribuimos la riqueza mejor. Ahí entran las políticas fiscales y cuánta libertad le damos a los ciudadanos. Que ese es un tema clave en la democracia, como estamos viendo en estos momentos. Última pregunta, Paloma. Julián, buenas noches. Yo, por centrarme un poco en la nueva criatura, ya que estás presentándolo ya aquí, mañana tienes la presentación en Madrid, tengo una curiosidad. Una curiosidad que es, claro, al hacer un cómic que por definición pues, tiene que tener una visión mucho más reducida, ¿cómo se elige? ¿Cómo se decide el ejercicio de qué dejas fuera? Sí, eso es una pregunta clave porque el cómic sigue los capítulos del libro, pero después tiene que sintetizar. ¿Y cómo jerarquizas el conocimiento? También tuve problemas porque cuando salió en inglés ahí me piden 74.000 palabras para sintetizar la guerra civil. Y yo lo hago. Y esa es la parte de la base. Y después va sintetizando. Y al final, el que decide cómo jerarquizo el conocimiento es el historiador en primer lugar, en este caso el segundo lugar el guionista, y el tercer el ilustrador que le dice al guionista, tampoco me cabe esto, vuelta a empezar. Entonces vas y vas sintetizando y a mí, con mi experiencia lo que te garantizo es que no hay una especie de trivialización de la historia, porque tú sabes perfectamente qué partes son básicas y deben ir, o qué partes el Google, la bibliografía, la historiografía te las va a aclarar a golpe de máquina. Pues aquí lo dejamos, Julián Casanova, con este... Lo voy a enseñar de nuevo a cámara, que siempre tengo el buen vicio de enseñarlo doblemente a cámara. Ahí lo tienen. Y invita a la lectura partido en también. 2. Y a la reflexión, por viñetas o por libro. Yo mezclo los dos, viñeta, libro y documentales. Y además, como dices, cada semana prácticamente hacemos una especie de mini programa o microprograma dentro del programa para hablar de historia. Pues estoy encantado de estar hoy aquí en vez de en la pantalla. Pues nada, vente por aquí más, deja Zaragoza un poco más y vente por aquí. ¿Eh? Ya sé que habéis empezado hablando de Zaragoza y Aragón. Sí, sí, bueno. Estamos aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Julián. Como siempre, y nos vemos.